Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y una semana más las caídas han sido la tónica general prácticamente de los 5 índices que vamos a ver, el SP500, Nikkei 225, el IBEX, el DAX y el Merval. Pues solamente el SP500 ha salido en positivo, ha cerrado la semana en positivo. En Estados Unidos siempre van con un pie por delante de Europa. Y es que en Europa volvíamos a tener una situación pues bastante delicada por incertidumbre en Italia que teóricamente, pues bueno, pues parece ser que podría relajarse. Vamos a ver, el jueves 31 de mayo, sobre la 11 menos 20, 11 menos 25 de la noche, se llegó a un acuerdo para formar gobierno en Italia y en principio pues con este acuerdo se evita unas nuevas elecciones en Italia. El gran problema es que los dos partidos que finalmente han conseguido, bueno, han conseguido porque han tenido, digamos, que amagar la cabeza, ¿no?, ante el presidente de Italia, con derecho a veto, y algunas medidas pues bastante radicales han tenido que suavizarla o en principio sacarla del programa, ¿no? Pero que obviamente dos partidos populistas antieuropeos, antimoneda única, pues obviamente nos promete sesiones maravillosas. Aquí también en España, el viernes, día 1 de junio, pues finalmente Pedro Sánchez se salía con la suya, la moción de censura contra Mariano Rajoy salía adelante y por tanto Mariano Rajoy ha dejado su cargo como presidente del gobierno español y precisamente hoy, día 2 de junio, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, dicen que obrero, ¿no? Obrero, esto lo ponemos entre comillas, ¿no? Partido Socialista Obrero, entre comillas, español, pues es el nuevo presidente del gobierno español, que en teoría pues va a gobernar en minoría. Desde luego es bastante rocambolesco, ya lo comentaba precisamente los días atrás y ayer mismo le vi a Blue Chip, porque ponerse de acuerdo el Partido Socialista, Pedro Sánchez, intentar mantener una coalición que me recuerda mucho a los años 30, ¿no?, antes de comenzar la Guerra Civil Española, tener unidos a populistas de extrema izquierda, tener nacionalistas, independentistas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, va a ser bastante complicado, ¿no? Y cuando me refiero a extrema derecha, muchas veces algunos que dirán, bueno, realmente PNV es un partido de extrema derecha. El nacionalista pero es pura extrema derecha, ¿no? No hay que olvidar que al fin de cuentas es un partido conservador y católico. Por tanto, estarían vinculados a la extrema derecha y no a la extrema izquierda. Lo mismo se podría haber dicho de la antigua Convergencia Unión, partido nacionalista, también ultracatólico, y obviamente pues un partido conservador, ¿no?, que se la apodan nacionalistas, pero son nacionalistas pero de derecha, ¿no? Con lo cual, pues este grupo tan variopinto, pues desde luego promete jornadas interesantes. Pedro Sánchez con los 64 diputados lo va a tener muy complicado, porque desde luego a los vascos los tiene un poco, a los nacionalistas vascos los tiene controlados, porque va a mantener los presupuestos generales que firmaron conjuntamente Partido Popular y PNV. Y por ahí lo va a tener sujetados, ¿no? Pero el problema va a estar con los catalanes y el problema va a estar nada menos que con Podemos, que ya Pablo Iglesias ha tocado la puerta a Pedro Sánchez y le ha dicho, oye, que yo quiero aquí unas carteras ministeriales, ¿no? A ser posible las mejores que haya, ¿no? Con lo cual, yo desde luego voy a disfrutar muchísimo viendo ahí ese enfrentamiento PSOE y Podemos, ¿no? Y luego, cuidado, porque el mismo PSOE hay una parte de su gobierno que estaría dirigido, digamos, la cara visible sería pues la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de mi tierra, por tanto, de mi Andalucía, Susana Díaz. Eso no significa que comparta sus ideas políticas y que desde luego pues como bien sabéis, pues la mayoría de españoles pues es una enemiga férrima de Pedro Sánchez. Y obviamente detrás de Susana Díaz pues está toda la vieja guardia, la antigua vieja guardia del Partido Socialista, ¿no?, que desde luego pues no mira muy bien a Pedro Sánchez, ya que sabéis que realmente Pedro Sánchez pues fue el niño, aparte de llamarle el guapito de cara, pues es el niño bonito de ZP, ¿no? Y por tanto ya sabemos hacia dónde nos encaminó Zapatero, ¿no? Ya lo sabemos realmente hacia dónde encaminó España, con lo cual pues esperemos que no acabemos igual o peor, ¿no? Más nos vale, pero de luego va a ser memorable, ¿no? En Argentina pues obviamente la situación está siendo
de auténtico pánico. Realmente, ya como mencioné en el anterior vídeo, habían tenido que ir a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Prácticamente Argentina es un país, desde luego, que siempre han mirado, súper rico, con una población europea que siempre pues tiene un peso, con una perspectiva, una mentalidad muy distinta a la autóctona me refiero a la indígena, con lo cual podría ser una gran potencia, y esa gran potencia que nunca realmente pues ha llegado a un paso, ¿no? Ha sido esa gran esperanza desde hace décadas, y que finalmente pues no termina de dar el salto, desgraciadamente. Pasa con toda Latinoamérica, ¿no? Ahí tenemos el caso de Brasil, ¿no? Y el problema pues de Argentina, pues que se sigue grabando y no ve la luz, ¿no? Da igual al político que pongas, es que al fin de cuentas todos están corrompidos, ¿no? Todos van a llenarse los bolsillos, y desgraciadamente pues el que lo pasa más es el pueblo, ¿no? Entonces pues esta semana ha vivido pues otra semana trágica, la bolsa argentina. En Japón pues está un poco mosqueado y sin saber qué hacer, puesto que, como bien sabéis, el 15 de junio pues había pues un encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y que tras unas maniobras que realizaron Estados Unidos en conjunto con Corea del Sur, pues se molestó mucho a Corea del Norte. Es decir, se llegan a un pacto para quedar, para reunirse, para hablar de paz, de proyectos de futuro, y resulta que Estados Unidos, en cuanto sacan la fotografía en los medios de comunicación, rápidamente se pone allí a manejar sus soldaditos en la frontera con Corea del Norte, pues desde luego no es un buen paso de cara a buscar la paz, ¿no? Y esto pues obviamente pues le mosqueó bastante a Kim Jong-un. No obstante, Kim Jong-un, siendo mucho más inteligente y a la cara del, digamos, pues de a cara internacional, había demostrado mantenerse en su sitio y ser más inteligente de Donald Trump, pues tendía la mano, ¿no? Y Donald Trump pues está jugando un poquito, sí, te doy la mano, pero ahora no te la doy, aunque ahora nuevamente dice que sí, que va a reunirse con Kim Jong-un en Singapur el 15 de junio. Veremos a ver, y desde luego pues Asia va a estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir, sobre todo países como Japón y Corea del Sur, que se juegan muchísimo, porque ese acuerdo entre Corea del Norte y Estados Unidos pues obviamente podría proyectar un fuerte tirón en las bolsas de dichos países. Así que veremos a ver en qué acaba. Vamos a empezar ya con nuestro repaso después de este rollito que os he metido, que siempre pues en lo habitual que me enrolla aquí contando un poco pues las noticias más destacables, y que son las que realmente pues hacen que los mercados se muevan hacia arriba, hacia abajo. Bueno, tenemos el gráfico semanal del S&P 500, que como decía anteriormente, pues de nuestros 5 índices que vamos a analizar, es el único que ha terminado en verde, ha subido un 0,49%. En Estados Unidos la cosa es muy distinta en Europa. Ya tenemos al Nasdaq 100 y a su hermano mayor Nasdaq Compuesto a punto ya de conseguir alcanzar su máximo histórico, y obviamente pues superarlo. Pues yo creo que si esta semana entrante digamos que la bolsa se mantiene una pauta relajada, sin altibajos, sin malas noticias, vamos a ver el Nasdaq 100 y el Nasdaq Compuesto hacer nuevo máximo histórico, y por tanto volver a estar en subida libre. Más retrasados pues van el S&P 500, el Dow Jones Industrial, que se sigue atascando con los 25.000 puntos, se le están atragantando de una manera increíble. Mientras no sea capaz de doblegar los 25.000 puntos, pensar en los 30.000 puntos me parece por hoy todavía un disparate. Pero el momento que sea capaz de aplastar los 25.000, aplastarlos, machacarlos, triturarlos, pues obviamente se nos va arriba. Vamos a ver cómo acaba la situación. El SP pues nuevamente está al alza, pero seguimos viéndolo por debajo de los 2.800 puntos. Como vemos a cerrar en esos 2.734 puntos, como decía, una subida de un 0,49%. De los 5 índices que vamos a analizar, es el único que está en verde, con este 2018 con un 2,28% al alza, pero de momento seguimos viendo pues un movimiento lateral que lo vamos a comprobar perfectamente, queda mucho mejor reflejado en gráfico diario. Gráfico de SP en diario. Bueno, pues lo tenemos aquí. Fijaros el movimiento. Tuvimos el martes que fue una sesión muy bajista. Fue el primer susto. Realmente el lunes estaba la cosa tranquila. Prácticamente esto lo estamos viendo precisamente cuando estaba hoy ya preparando los informes para mis suscriptores del servicio de
el servicio global y el servicio España, pero sobre todo el global, pues que evidentemente pues hay diferentes escenarios geográficos, pues es llamativo como el lunes, pues una jornada, pues más o menos, aunque fuera negativa, pero nada del otro mundo, pero el martes veíamos continuos huecos de apertura bajista, y es lo que hizo el SP500, ¿no? Con lo cual tuvimos una dilatación, ya que realmente, como vemos, el precio, perdón, entre comillas, aquí ya no podríamos hablar de precio, pero ya la costumbre de hablar de precio, podemos decir que el SP500 se está moviendo entre los 2.702 puntos, nivel de soporte, y la resistencia, que son los 2.741, 2.740 puntos. Es ese rango en el que se está moviendo. Hemos tenido simplemente esa dilatación, que fijaros cómo tantea ese nivel de soporte que tenemos en los 2.674 puntos, que como podemos ver es un nivel bastante fiable. En concreto estaríamos hablando más bien de una zona de soporte 2647, 2674, pero se ha detenido justamente en la parte alta de esa zona de soporte que tenemos aquí. Con lo cual nuevamente pues lo que vemos al SP encajonarse nuevamente los días posteriores en ese rango lateral que está inmerso. Si es capaz de romper la zona de 2.741 puntos, pues esto sí que ya pintaría de cara a visitar los 2.200 puntos, que es la zona de resistencia que frenaría al SP de cara a buscar ese máximo histórico que tiene pues este índice norteamericano tan seguido. Pero vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Yo primero necesito realmente pues ver ruptura en condiciones. Aquí sí que la ruptura pues tenía muy cerquita pues ese rango, y aquí va a tener un rango de resistencia bastante importante. Pero de momento, como vemos, pues se sigue deshojando la margarita y ya llevamos así pues 3 semanitas. Con lo cual, movimiento lateral y por tanto pues vamos a ver si se arranca al alza o finalmente a la baja. De luego pues está muy tranquilo viendo cómo suceden las cosas con ese inicio de esa guerra comercial que ya ha declarado Donald Trump tanto a la Unión Europea como México y Canadá, sobre todo México y Canadá, sus dos mayores socios comerciales, ¿no? Que esto promete. Vamos a tener una situación impresionante a nivel político. Tenemos diferentes escenarios, ¿no? Tenemos por un lado el Reino Unido con el Brexit, vamos a tener Italia con el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, movimientos populistas. Aquí en España pues tenemos al PSOE con todo ese circo volante que le rodea. Vamos, va a ser y Estados Unidos, que Donald Trump siempre nos da muchísimo juego, ¿verdad? Vamos, está animando bastante lo que son los mercados, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, al fin de cuentas, lo que hemos estado viendo es una evolución que ya quisiéramos haber tenido en el resto de países, ¿no? Ya sabéis que cuando se criticaba mucho y todo el mundo tenía mucho miedo de que Donald Trump ganara las elecciones de Estados Unidos, y fue ganar las elecciones, ¿y qué hizo la bolsa norteamericana? Se disparó. Ocurrió lo mismo ya aquí en Europa, en concreto en el Reino Unido, con el Brexit. ¿Qué se decía? Uy, cómo gane esto del Brexit, finalmente Europa va a caer, pero el Reino Unido se va a pegar una hostia impresionante. Y sin embargo la hostia se la pegó la Europa continental, y la bolsa británica pues empezó a subir, ¿no? Es que quizás las medidas proteccionistas realmente funcionan, ¿no? Y lo hemos visto en el Reino Unido y lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual habría que tomar nota de eso, ¿no? Habría que tomar nota. Vámonos a Japón, al Nikkei 225, que bueno, pues lleva su segunda semana de corrección. No obstante, no ha concluido, no se puede decir que haya sido anulado el rebote que tuvo desde esa zona de soporte en los 20.390. Sí que hay fallo en esos 23.000. Ha roto esta semana esa directriz alcista que estaba funcionando muy bien, pero esto no significa obviamente que ya haya concluido este fuerte movimiento alcista que ha tenido semanas atrás el Nikkei 225. Simplemente está corrigiendo parte del movimiento alcista, y como digo, en gran medida se debe precisamente a esa inestabilidad, a esa situación de entre Estados Unidos y Corea del Norte, a ver si va a haber reunión, si esa reunión se celebra y si va a haber un acuerdo o no, porque de nada sirve que finalmente se encuentren los líderes de ambas naciones y que finalmente pues no se llega a nada. Si de luego hay buenos gestos, pues seguramente, como digo, vamos a ver subida y marcando nuevos máximos anuales al Nikkei 225. Eso que lo podéis tener seguro, ¿no? Lo mismo que lo veríamos esa subida en el Kospi coreano, ¿no? De Corea del Sur. Con lo cual de momento es una corrección. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, en gráfico diario podemos ver
esa corrección que está teniendo en esas últimas 2 semanas, tras hacer techo en los 23.000 puntos, perdió el nivel de los 22.500 y donde esta semana, y veíamos lo mínimo esta semana, pues se apoyaba justamente en un nivel de soporte importante, que además confluye con nivel de Fibonacci, el 38.2% de todo este movimiento alcista, con lo cual es una zona bastante fiable. Pero que sea bastante fiable no significa que no pueda ser rota, ¿no? Si los bajistas dicen de romperla, la van a romper. No hay eso de que un soporte, una resistencia no puede ser nunca rota. Un auténtico disparate. Pero bueno, normalmente nos enseña, pero como digo, pues hay que tomarlo un poco como un lenguaje infantil para aquellos que se inician, ¿no? Eso de abrir posiciones largas en un soporte, porque parece ser soporte, pues son muy fiables, nunca falla. Bueno, pues está bien para un principiante o una resistencia, ponernos cortos de resistencia, porque nos dicen que es que cuando llegue el precio a una resistencia se da la vuelta, ¿no? Yo siempre he dicho que bueno, eso nos lleva a equívoco, y realmente si fuera así, pues todos los mercados serían laterales, ¿no? Y siempre nos estaríamos moviendo en el mismo soporte, apoyando en el soporte donde compraríamos, y el precio se detendría en un mismo nivel de resistencia, con lo cual siempre estaríamos en lateral, ¿no? Y eso pues no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio sí que ha aguantado ese nivel de los 21.970, 22.000 puntos. Perder dicha cota, pues como ya comentaba la semana pasada, si esta zona cae tan importante, pues lo más probable es que viéramos al Nikkei visitar la zona de 21.000 puntos, 21.086, que sería la siguiente zona importantísima que tendría de soporte el Nikkei. De momento, como digo, es una corrección de todo este movimiento alcista, y ahora mismo está frenado aquí en esa zona del 38.2%, con lo cual no podemos decir todavía que esto es una tragedia y que nuevamente el Nikkei está en tendencia bajista. No, tenemos una simple corrección de corto plazo que está corrigiendo este movimiento alcista que tenemos aquí. Vámonos a España, Madrid, al IBEX. Bueno, vámonos al IBEX. Pues en el gráfico semanal, pues nuevamente se ha vuelto a poner a prueba pues la directriz alcista que tenemos de medio largo plazo, como vemos, tanteo, 2 y ya 3, el número mágico místico del análisis técnico. También es místico para ciertos movimientos religiosos, el número 3. Curiosamente. Pero bueno, no solamente confluía con esa directriz alcista que tenemos, además teníamos nivel de soporte que sí ha aguantado, los 9.500 puntos. Hemos visto cómo el IBEX cedía un 1,98% esta semana, pero se mantenía finalmente el cierre semanal por encima de 9.500 puntos después de haber perforado dicho nivel y marcar un mínimo semanal en los 9.400 puntos. Con lo cual, bueno, pues ha hecho una buena remontadita de los 9.400 a los 9.632, está muy bien, ¿no? Gracias sobre todo principalmente pues a la sesión del viernes. El viernes fue por regla general fue un día alcista, muy pocos valores podemos ver en negativo, y prácticamente todos los índices europeos ese día pues cerraron en verde, ¿no? Con lo cual, bueno, fue un día pues bastante bueno. Lo mismo que el jueves, pues fue un día pues nefasto, sobre todo el martes. El martes sí que fue un día bastante duro, y lo podemos comprobar desde Europa, nos vamos al continente americano y terminamos por Asia, ¿no? Con lo cual el martes fue un día bastante complicado. El jueves también hubo un amago bastante importante de caídas, pero ya el viernes ya empezamos a ver, sobre todo el jueves, ya se empezaba a ver que cambiaba un poco la cosa. Es como si ya se estuviera anticipando realmente, sobre todo que en Italia iba a haber un acuerdo, como digo, fue por la noche, ¿no? El jueves por la noche, cerca de 11 menos 20, 12 menos 25, pero sin embargo el jueves, a pesar de que los cierres normalmente fueron negativos, sí que se empezó a ver mechas inferiores ya que llamaban la atención, con lo cual es como si ya el mercado o quizás ciertas fuentes ya supieran que realmente pues se estaba preparando ya firmar simplemente ese acuerdo para tener ya un gobierno en Italia. Curioso, ¿no? Curioso, a lo mejor simple casualidad, ¿no? Simple casualidad que los mercados se adelantaran, pero desde luego, no sé, algo sospechoso, ¿no?
Bueno, pues en fin, de momento pues aguantando bien los 9.500 puntos, si se mantiene por encima de 9.500 puntos, pues el paso en semanal es buscar los 10.000 puntos, en semanal es buscar nuevamente los 10.000 puntos. Perder los 9.500 puntos, pues estaríamos hablando en concreto es que hay una zona, 9.232, 9.500 puntos, que por debajo de 9.200 puntos, pues ya la situación sería bastante delicada y nos podría llevar en torno a alrededor de los 8.500, 8.550 puntos. Ahí sí que habría una caída bastante fuerte, ¿no? Y de esa zona 8.500, 8.550, pues ya sería volver pues a los mínimos que tuvimos en el 2016. De momento esta semana hemos estado muy cerquita de los mínimos que teníamos en este 2018, con la situación, pues tal como podemos observar en esta directriz, seguimos todavía bajo esa tendencia bajista que tenemos aquí. Sí que está corrigiendo todavía parte del movimiento alcista, como vemos prácticamente se está deteniendo en el 50%. Más, voy a ver si puedo coger un poquito, a ver, sí, ahí estaría ya. Bueno, pues como lo estamos viendo, aquí está el nivel 50%, que justamente es donde ya marcó los mínimos y donde nuevamente pues ha estado, como esta semana he dicho, muy cerquita de ese mínimo anual del IBEX 35, donde nuevamente pues ha encontrado apoyo, ese 50% Fibonacci que ha encontrado apoyo y hacia arriba, con lo cual ha sido una confluencia formada por nivel de soporte 9.500 en gráfico semanal, directriz de largo plazo alcista y además nivel de Fibonacci. La verdad que ahí lo tenían bastante complicado los bajistas, pero era una semana en que todo podía ocurrir. Como vemos en este gráfico diario del IBEX 35, pues la verdad que bueno, pues queda más que evidente, ¿no? Si alguien tiene duda de fijaros dónde estaban los máximos de este mes que hemos concluido, de mayo, recién concluido, que estamos ahí atacando ya los 10.300 puntos y sin embargo pues ahora estamos en esos 9.630 puntos, ¿no? En concreto 9.632 puntos. Movimiento muy conciliación, esto es lo que vemos aquí, este movimiento formado entre el martes y el jueves, es muy habitual encontrárselo en muchísimos valores europeos y sobre todo también españoles, es muy llamativo, hueco de apertura bajista del martes y luego un movimiento de consolidación, digamos así, entre comillas, un poco por arriba, por abajo, sin ser muy exacto, podríamos hablar de un rango entre los 9.400, que al fin de cuentas fue el mínimo que hizo esta semana, y esos 9.700 puntos. Como digo, es un poquito, pues, dando un poco de holgura, tampoco para ser más utilizado un número exacto, pues ese rango 9.400, 9.700, donde se está moviendo y como está moviendo con una volatilidad impresionante. Fijaros el tamaño de las velas y ponernos a fijaros en este movimiento alcista. Fijaros en cualquiera de estas velitas que vemos aquí. Y fijaros las velas que tenemos aquí. Esto es que es tremendo. Es que el batacazo que ha sufrido el IBEX así impresionante. Es que ha sido una vuelta, ida vuelta, es la noria. Todo lo que había ganado desde que se inició ese rally de Semana Santa, pues se la ha comido, y ahora vamos a ver si es capaz de continuar subiendo, hacer un suelo sobre esos 9.400 puntos y tirar al alza, ¿no? Desde luego el primer paso y obligatorio sería anular el hueco de apertura bajista de la jornada del día 29 de mayo, que es importante. Para ello haría falta un cierre, al menos diario, por encima de los 9.764 puntos. Ese sería un primer paso para, desde luego, pues dejar un poco patente de que los alcistas, pues nuevamente, pues desde esa zona que estamos viendo prácticamente desde zona de mínimos anuales, pues se está haciendo un suelo desde el cual nuevamente podría irse a atacar la zona, en concreto, nuevamente esa zona importantísima, que volvemos a estar por debajo, los 9.900, 9.922 puntos, una zona de la que hemos hablado tantísimas ocasiones, tanto en los vídeos de la crónica del IBEX 35 y el eurodólar, como en los vídeos de los principales índices bursátiles. Y esto es la zona importantísima, digamos que prácticamente está en la zona central del movimiento, un poquito sí inclinado hacia arriba, pero si fuera capaz de alcanzar esa zona, pues sería un grandísimo paso, pero sobre todo lo importante sería superarlo, porque ya superarlo sí que nuevamente estaría indicándonos que se podría ir a buscar esos 10.400 que fue la zona, esos 10.315, 10.383 puntos, que fue la zona donde se quedó ahí a ras, a las puertas de esa zona de resistencia cuando llegó pues el coco desde Italia, con esa inestabilidad política, con esa posibilidad que parecía ya casi obligatoria de unas nuevas elecciones, ¿no?
Con lo cual, pues en cierta medida, pues eso provocó pues el derrumbe que hemos estado viendo, ¿no? Vamos a ver si se tranquiliza a lo largo de esta semana y vemos nuevo ascenso, o quizás ya incluso con ese nuevo episodio de esa guerra comercial vamos a ver caída, ¿no? Vamos a ver, hombre, ya me gustaría a mí ver que esas medidas proteccionistas que también han funcionado en el Reino Unido y en Estados Unidos, pues que también se pudiera trasladar a la zona euro y viéramos pues ascenso generalizado en las bolsas europeas. Pero tengo mi duda, obviamente, y en principio pues vamos a ver si somos capaces de ver ciertos suelos o simplemente estos movimientos de consolidación tan típicos, como digo, de esas cuatro velas diarias que se ven no solamente en el IBEX, sino se pueden ver muchos índices europeos y además hay muchísimos valores de renta variable, si es un simple movimiento de consolidación, una simple pausa antes de continuar los descensos, o bien vemos ya que estamos ante un suelo consolidando, ante una zona de suelo y nuevamente arriba. Vamos a ver, va a ser muy importante lo que ocurra en esta semana, ya que tenemos despejado pues en Italia ya tenemos un gobierno y en España pues ya tenemos también pues un nuevo presidente y por tanto también un nuevo gobierno. Vamos a ver si el mercado se tranquiliza un poco o realmente vamos a ver nuevas dudas motivadas por esa guerra comercial que bueno pues ya oficialmente está declarada pues desde el jueves por la noche, aunque ya el viernes ya hubo respuesta desde Bruselas, ¿no? Así que será un nuevo episodio más de incertidumbre. Vámonos a Frankfurt, Alemania, gráfico semanal. Bueno, pues segunda semana de corrección para el DAX, que también supo muy bien. Aquí fijaros, aquí hizo muy bien un suelo. A ver si podría ser esto lo que ha estado ocurriendo en los gráficos diarios de diferentes índices europeos y también de muchísimos valores de renta variable, donde hizo un suelo, como vemos, en ese nivel de concreto, a ver que lo vea bien, 11.860 puntos, y de 11.860 pues se fue por encima de 13.000 puntos. El problema es que con los 13.000 puntos no ha podido mantenerse, sobre todo por el problema que venía de Italia y no realmente por la incertidumbre en sí de quién va a gobernar, sino el miedo de que estos dos partidos populistas que finalmente van a gobernar Italia pues puedan crear pánico o pueda crear pues cierta digamos que inseguridad en el inversor y eso pues repercuta en el euro, ¿no? En el euro que esta semana pues volvió a hacer un nuevo mínimo anual y ya lo teníamos en los 1,15 dólares, ¿no? Con lo cual pues es una situación bastante delicada y que un nuevo derrumbe del euro afectaría pues a la gran economía, a esa gran locomotora europea que es Alemania. Alemania se fija mucho, siempre lo estoy diciendo, se fija mucho en la evolución del euro. Países como España, países digamos de segunda o tercera categoría, pues no tienen tanto, no se fijan tanto en la trayectoria que pueda realizar la evolución del euro. Como digo, siempre aquí vamos a estar más pendientes de lo que pueda ocurrir en Italia que de lo que pueda ocurrir realmente al euro. Si el euro tiene problemas, sí que lo vamos a ver lastrado por el DAX. Además hemos visto jornadas en las que el DAX está cayendo incluso más que el IBEX, pero motivado, como digo, por esas grandes caídas que se producían del euro. Y es que allí están más pendientes de la divisa, realmente es que para ellos es muy importante, mientras que nosotros, pues bueno, lo que queremos es un poco de estabilidad y estamos más pendientes de un vecino fuerte, el vecino fuerte del sur, que es Italia. Bueno, pues como vemos, pues cerraban esos 12.724, una pérdida de un 1,65%, pierde nuevamente el nivel de soporte de los 12.855 puntos, 12.850 puntos, un nivel que como vemos ha actuado muy bien como resistencia, después como soporte y nuevamente soporte hasta que esta semana pues ya sí que la ha perdido. Vamos a ver si tiene que ir, en principio el soporte que tendría ahora mismo, estaríamos hablando de esa zona de los 12.390 puntos, el soporte más próximo que hay, en caso de continuar las caídas, y si no, pues intentar recuperar nuevamente esos 13.000 puntos y con la vista puesta en los 13.500 puntos. De luego, eso simplemente es una corrección y que ya venía yo semanas atrás comentándolo. Conforme veíamos cómo semana tras semana teníamos cierres en verde, ya comentaba que este ritmo no se podía eternizar, que antes o después íbamos a ver una corrección, que los mercados se mueven quizá en dientes de sierra, ya lo he explicado en vídeos anteriores, ¿no? Con lo cual para mí pues realmente si es el euro, si es incertidumbre política Italia, España o son las Filipinas o las Islas Fiji, realmente me trae
me da igual, sinceramente, no me importa. La excusa a nosotros analistas técnicos no realmente lo que nos interesa es esto. Yo estoy viendo el índice y estoy viendo una corrección. ¿Qué más me da el motivo que sea la causa? Si muchas veces ni siquiera saben las causas, ¿no? Hace poco estaba leyendo un artículo sobre una compañía que se había desplomado y hace meses que se desplomó y está en tendencia bajista, y el mismo artículo decían que todavía ni los analistas se ponían de acuerdo. ¿Por qué? No estoy hablando de analistas técnicos, estoy hablando de, pues, de analistas más serios, ¿no? Que utilizan pues realmente pues ratios para calcular pues cómo está evolucionando la empresa con datos macroeconómicos, nada que ver con el análisis técnico, ¿no? Estaríamos hablando más bien genéricamente de lo que podríamos englobar dentro del análisis fundamental. Y si ellos no se ponían de acuerdo, pues ¿qué hacemos nosotros perdiendo el tiempo? ¿Que esto tenía que corregir? Sí, ¿qué más me da si es por un motivo o por otro, ¿no? Con lo cual, a mí eso no me importa mucho. Como decía, nuevamente, si fuera capaz de recuperarse, irse por encima de esos 13.000, sobre todo 13.100 puntos, pues obviamente la idea, y yo la idea que todavía sigo manteniendo para el DAS, es ir a buscar los 13.500 puntos. Esa es para mí la idea básica en el DAS, volver nuevamente a esa zona de máximo histórico y, ¿por qué no?, poder intentar pues aspirar e irse a unos 14.000 puntos, pero para irse a los 14.000 puntos va a necesitar pues comer muchas espinacas. Yo en principio me conformaría con que fuera capaz de recuperar los 13.000 puntos, pero no obstante vamos a ver si necesita una corrección mayor, porque vamos a ver ahora cómo los analistas económicos, todos estos gurús que hay en los medios, en los grandes medios de comunicación, todos estos grandes supereconomistas, a ver qué es lo que dice y qué es lo que puede ocurrir, ¿no? En el mercado va a ser muy importante, porque a lo mejor pues necesita una corrección mayor y a lo mejor pues necesita tantear esa zona de los 12.390 puntos, o quién sabe si a lo mejor no necesitaría pues volver al punto de partida, a ese nivel clave, y que desde luego pues como estamos viendo ya desde hace bastantes meses es una zona muy importante, que estaríamos hablando de la zona de los 11.865 puntos, un nivel muy importante, ¿no?, para el DAS. De momento, como digo, es una simple corrección. Vamos a ver un gráfico diario. Gráfico diario podemos ver cómo también aquí, fijaros, 4 velitas, movimiento de consolidación. Es que esto es lo que vais a ver, y sobre todo todos aquellos que sois pues suscriptores de mi informe global, pues vais a ver que prácticamente en todos los gráficos ocurre lo mismo. Tenemos el hueco, apertura bajista el martes, y luego tenemos 4 velitas que prácticamente se están moviendo en un movimiento de consolidación. Sería una especie de movimiento lateral, ¿no? Es un movimiento lateral lo que tenemos aquí, ¿no? Aunque vulgarmente pues le llamaríamos movimiento de consolidación. Con lo cual vemos cómo realmente está aguantando en intradía, perdón, gráfico diario, está aguantando muy bien un nivel que son los 12.640 puntos, que es donde se ha detenido. Si aguanta en gráfico diario los 12.640, pues fenomenal, porque aquí lo que tiene que hacer es intentar recuperar una zona importantísima, que son los 12.846, 12.920 puntos. Superar esta zona nos lleva a los 13.200 puntos. Importantísimo. Pero si no somos capaces de conquistarlo y perdemos los 12.640, pues en gráfico diario nuestra primera visita son los 12.340 puntos, que es un nivel que también ha sido tanteado y es una zona también bastante fiable, con lo cual sería el siguiente soporte en caso de perder los 12.640 puntos. Así que vamos a ver hacia dónde va. De momento, como vemos, prácticamente el movimiento está siendo muy parecido. Hueco de apertura bajista en la sesión de martes, 4 velitas prácticamente que se mueven en un mismo rango. Vámonos a Argentina, al Merval. Y bueno, pues el Merval pues sigue su descenso a los infiernos. Ya por segunda semana consecutiva, esta semana perdía un 4,14%, una nueva sacudida. Este 2018 lleva una caída de un 5,42%, ya está en rojo, tras lo bien que lo estaba haciendo el Merval, y desde luego pues desde que nuevamente pues ha llegado ese susto ante la falta de liquidez, pues obviamente pues ha hundido a la bolsa argentina, y estamos viendo esa directriz que había sido rota semanas atrás y que nuevamente nos lleva a la realidad. Lo tenemos por debajo del nivel de una zona de soporte, esa 28.540, 29.465. Vamos a ver, yo no lo voy a dar todavía por roto, ya que es muy pequeña, digamos, la perforación en gráfico semanal, pero en principio si empezamos a ver caída ya nuevamente hacia los 28.000 puntos, esto se va a ir a buscar obviamente la zona 26.000, 26.100 puntos, sería así el siguiente nivel. Por lo tanto hay que estar muy pendiente sobre todo porque hay que estar muy pendientes de las mechas inferiores,
que realmente es lo que nos está indicando un poco dónde se está produciendo la presión, ¿no? Estamos viendo que hay presión desde los 26.000 puntos y podemos ver cómo los 28.000 puntos también se están respetando. No hay un cierre semanal por debajo de 28.000 puntos. Por eso digo que es importante. Perder los 28.000 puntos, pues obviamente es volver a buscar su mínimo anual y por tanto es una vuelta a los 26.000 puntos. De luego, pues la tendencia que tenemos en el Merval pues es clarísimamente bajista. Ahora mismo podríamos hablar de una corrección, corrigiendo la fuerte subida que tuvimos semanas atrás. Este movimiento tan importante pasó de 26.000 a 32.000 puntos en 2 semanas, pero nuevamente se está imponiendo la realidad. Por tanto, si no aguanta esa zona de los 28.530 y sobre todo como filtro los 28.000 puntos, pues ya sabéis que nos vamos a los 26.000 puntos. Así que bueno, amigos, lo dejamos aquí. Que paséis un estupendo fin de semana. Yo ya me estoy quedando casi sin voz. Y nada, pues que lo paséis muy bien todos. Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.